por aquí, no sé cómo se llama. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Hola, profe, buenas tardes, se le escucha perfectamente. Ah, bueno, qué bueno. Buenas tardes, Carlos. Bueno, el día de hoy buenas tardes, Arnold, buenas tardes para todos. Hoy vamos a continuar con lo que son las funciones de distribución conjunta, donde lo que hacemos es básicamente trabajarla en dos variables, pero se puede extender a cualquier número de variables, ¿cierto? Ya hay una materia más adelante que los de estadística van a ver que se llama análisis multivariado y ahí pues generalizan todos estos temas de una forma más general y en la parte estadística ya quedan a sacar, no es la parte probabilística sino la parte ya plenamente estadística. Entonces podemos empezar diciendo que lo que estamos haciendo es encontrar áreas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos encontrando con estas probabilidades es encontrar un área. Porque cuando nos dicen, es que tenemos que hacer una probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que se dé un evento A, donde donde A pertenece al espacio R2, por ejemplo. Entonces podemos pensar en situaciones como esta. Si nosotros queremos el evento que x1, siendo x1 una variable aleatoria, sea menor o igual que x1, y queremos interpretarlo con el evento x2 que es menor o igual que un x2, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es en el plano cartesiano cómo se intercepta esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer esto, entonces aquí está x1, aquí está la variable x2, y digamos que cuál sería que x1 sea menor o igual que x1. Entonces vamos a suponer que aquí está el valor x1, digamos que esta es la variable, ¿cierto? Esta es nuestra variable, y nos dicen que los x menores que x1, entonces uno podría pensar en toda esta región. Toda esta región es lo que le están diciendo que es menor que x1. Y ahora vamos a hacer algo, y es tomemos la región x2 menores que x2. Supongamos que aquí está x2, el valor x2, entonces quiere decir que por acá hay una línea. Vamos a suponer que tanto x1 como x2 sean positivos para cogerla en el primer cuadrante. Entonces dice que x1
sería en el primer cuadrante sería todo esto, ¿cierto? Solamente, perdón, bueno, lo voy a hacer hasta aquí para que no tenga que borrar mucho, digamos, hasta aquí, x1, y x2 entonces viene a ser todos los x menores que x2. Entonces es crecer hasta este punto. Entonces vendría toda esta forma. Vamos a suponer que, como les digo, por comodidad que sean mayores que 0. Entonces lo que nosotros tenemos es esta región A. Esta región. Y entonces encontrar el área de esta región es encontrar la probabilidad de esta. Entonces lo que me están diciendo es cuál es la probabilidad de esta cantidad. Y en otras palabras es encontrar la función de distribución f de x1, x2 en la variable x1, x2. Ya tendríamos lo que es una probabilidad. Ahora, si el caso es que fuese de tipo discreto, entonces ya no sería toda la región, sino que serían puntos. En este caso tenemos toda la región porque es de tipo continuo. Ya con esto, entonces, uno podría pensar, bueno, hay un teorema que me relaciona esas cosas. Sí, hay un teorema que me relaciona a eso. Y es el siguiente. Y es, si nosotros tenemos la función de probabilidad o la función densidad de probabilidad, entonces f de x es de x1, x2, ¿cierto? Uno podría pensar, bueno, ¿de dónde salió esta f? Lo que pasa es que nosotros tenemos la función de distribución f de x1, x2. Pero entonces, como esto es la probabilidad que x1 sea menor o igual que x1, interceptado el evento de que x2 sea menor o igual que x2, esta probabilidad, entonces esto es una doble integral. Entonces, la doble integral es la integral de esta función f de x1, x2. Voy a hacer un cambio de variable acá, porque como son variables mudas, digamos que un u y b, esto por el diferencial de u y esto por el diferencial de b, y digamos que esto va desde menos infinito hasta x2, y este va desde menos infinito hasta x1, esto por sabiendo pues que se está comportando de esta forma, en una forma en que f de x, f de v es una función de densidad de probabilidad. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que nosotros podríamos derivar esto en forma implícita con respecto a x1 y con respecto a x2. Entonces, podríamos hacer esto. ¿Cuál es la segunda derivada? Les había comentado que esto se llama derivada parcial. Yo creo que muchos de ustedes ya lo están viendo, ¿cierto? Esta es la que usted me está diciendo. Segunda derivada parcial de f de x1, x2 con respecto a x1 con respecto a x2. Entonces, teniendo, esto es lo que llamarían en cálculo una derivada cruzada. Y esta derivada, cuando nosotros hacemos las derivadas parciales de f con respecto a x1 y con respecto a x2, entonces tenemos la función densidad de probabilidad de f de x1 y x2. ¿Cierto? Que ese es el teorema que sigue en esta parte. Que lo que me está diciendo es que esta f de x, siendo función densidad de probabilidad, no es más que la segunda derivada de las derivadas cruzadas parciales. Aquí, ¿por qué escribo dos veces esto? Es porque yo puedo derivar inicialmente con respecto a x1, la primera derivada con respecto a x1 y hacer la segunda derivada con respecto a x2. Mientras que aquí estamos haciendo la primera derivada con respecto a x1 y aquí la segunda derivada con respecto a x2. Entonces, en cálculo,
Ustedes me imagino que ya probaron o van a probar que las derivadas cruzadas, la segunda derivada de f con respecto a x1, x2 con respecto a x1, con respecto a x2 es igual a la segunda derivada de f de x1, x2 con respecto a x2 con respecto a x1. Es decir, las derivadas cruzadas son iguales en la cuestión de que ustedes pueden tomar primera derivada con respecto a una variable o con respecto a otra. Bueno, entonces ya teniendo esto, nos están diciendo es, bueno, aquí está la derivada, encontramos esto en caso de que sea de tipo continuo. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y cuál es la demostración de esto? ¿Cierto? Pero la demostración de esto es hacer las derivadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las derivadas cruzadas utilizando el primero o segundo teorema fundamental del cálculo, dependiendo de cómo lo hayan hecho. Entonces, lo que le están diciendo es lo siguiente. Si f de x1, x2 es igual a la integral desde menos infinito hasta, digamos, hasta un x2. La integral desde menos infinito hasta un x1 de f de uv, esto por el diferencial de u, por el diferencial, este sería el diferencial de u, diferencial de v, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer una cosa y es derivar esta función. Entonces, ¿qué será la derivada de f de x1, x2 con respecto a x1? Esto sería la derivada de f de x1, x2 con respecto a x1 de esta integral. Digamos, voy a borrar esta parte acá y voy a escribir esto. Este sería la derivada parcial con respecto a x1 ¿de quién? De esta integral, de esta doble integral, desde menos infinito hasta x2, desde x de menos infinito hasta x1, de f de u, de u, de b. Y esto utilizando el segundo o primer teorema fundamental del cálculo que nos daría. Esto va a ser ¿qué? Dice que esta derivada se va a hacer con respecto a x1. Entonces, aquí, en esta integral no hay problema. ¿Por qué? Porque como esta integral va sobre x2, entonces sería una constante, podría entrar la derivada. Entonces va a quedar la integral desde menos infinito hasta x2 de la derivada con respecto a x1 de la integral de menos infinito hasta x1 de f de u v de diferencial de u, haciéndolo de esta forma por el diferencial de b. Y si ustedes tienen bien presente los teoremas, ese teorema del cálculo, lo que va a hacer es esto, es la derivada de la integral, pues va a cumplir las condiciones. Estas condiciones son todas dadas, pues en este caso estamos en una estadística donde todo se está cumpliendo muy bueno. Entonces, esta derivada, ¿qué va a suceder? Esta derivada va a ser la integral desde menos infinito hasta x2 de f de x1 por b por el de b. ¿Estamos de acuerdo? Y si usted deriva esto, si usted se deriva esto con respecto a x2, entonces ya le va a dar la f de x1 x2. Ahora, me interesa llegar a esta parte. Me interesa llegar a esto. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos integrando esto únicamente con respecto a x2, ¿cierto? Entonces más adelante le vamos a dar un nombre a este tipo de integrales. Entonces, ya les dejo a ustedes como para que ustedes sigan el rotero de la derivada. Ya lo que le están diciendo acá, entonces ya lo que están diciendo es que derive nuevamente con respecto a x2 y le va a resultar eso, ¿cierto? Como les decía, por cálculo, ustedes pueden demostrar que estas derivadas existen y son continuas y también pues son iguales, ¿cierto? Que lo que llaman las derivadas cruzadas. Entonces, ya con esto, lo que estamos es verificando este tipo de problemas. Es que cuando nosotros hagamos una integral, fíjense que aquí esta función es una función en dos variables y aquí estoy integrando con respecto a una. Entonces, si yo integro con respecto a una variable, me va a quedar el resultado con respecto a la otra variable. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tomar unos límites. Se nos dice, ¿quién es el evento de x1 menor que x1? Número igual. X1 es la región de x, interceptado con toda esta región, con todas las regiones que cumplan esta condición. Pero como es una intersección, entonces lo que me va a decir es que yo tomo la unión de las intersecciones de estos dos conjuntos. Que realmente lo que me está diciendo es exactamente lo que estaba diciendo yo ahora, es coger una integral sobre una región. Entonces, dice que si yo estoy integrando acá con respecto a x2, me va a quedar ¿qué? Me va a quedar esta función, en términos de x1. Y a ese tipo de funciones lo llamamos marginales. Es la marginal de x1. Y entonces, esa marginal, lo que le está diciendo ahí es que tiene que cumplir la propiedad de ser función densidad de probabilidad, es decir, cumplir las tres condiciones de función densidad de probabilidad. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no tenemos preguntas. Entonces, yo voy a hacer acá, antes de continuar con la teoría para que estemos como más claras las cosas, voy a hacer un ejemplo en el cual nosotros ya tenemos pues todos los elementos. Vamos a suponer que se lanzan el problema con que iniciamos. Digamos que con el ejemplo de las tres monedas del lanzamiento de una moneda. Tres veces. Tenemos lo siguiente, tenemos que el cardinal del espacio muestral es igual a 8, ¿cierto? El cardinal del espacio muestral es igual a 8 y teníamos esto, que C1 era el evento, llamémoslo así, el evento de sacar sello, había un evento C2 que sería sello, cara, etcétera, hasta llegar a un evento C8 que era igual al evento cara. Entonces, nos preguntan, hallar la función de f de x1, x2.
¿Donde quién es X1? X1, no olvidemos que X1 era ¿qué? El número de caras en los dos primeros lanzamientos. Número de caras en los dos primeros lanzamientos. Y X2 es igual al número de caras en los tres lanzamientos. Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? Va a suceder que nosotros necesitamos encontrar la función conjunta. La función conjunta es entonces el f de x1, x2. Esa es la que nos están preguntando. Nuestras variables, ¿cómo son? Nuestras variables son de tipo discreto. Entonces nosotros podríamos empezar trabajando lo que es por medio de tablas. ¿Cómo? Vamos a hacer aquí una tablita donde diga que el soporte de X2 va a estar acá. Aquí va a estar el soporte de X1 y entonces vamos a tener la siguiente situación. La siguiente situación es que si nosotros tenemos el soporte de X2 es que puede ser que salgan 0 caras en los tres lanzamientos, una cara en los tres lanzamientos, o pueden salir 2 o pueden salir 3 caras, ¿cierto? O pueden salir 3 caras. El soporte de X1, ¿quién es? Es o 0, 0 o 1 o 2. Ya no tiene más posibilidades. Y empecemos a mirar. ¿Cuál será la probabilidad que se dé? En este caso, ¿cuál es la probabilidad que se dé? Que X1 sea igual a 0. Intersectado con X1, con X2 igual a 0. Es decir, ¿cuál es la intersección de estos dos eventos? La intersección de estos eventos es cuando se crucen 0 y 0. Pero nosotros queremos entonces encontrar esto, la probabilidad de estos dos eventos. Pero esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la probabilidad que X1 sea igual a 0 y que X2 sea igual a 0. Es decir, que sea en los dos primeros lanzamientos salga 0 caras y en los tres lanzamientos salgan caras, que es lo mismo que decir que es la probabilidad de que se dé el evento sello, sello, sello. Y entonces esta probabilidad es de 1/8. Esto es de 1/8. Aquí, ¿cuál será la probabilidad entonces para seguir con este cajoncito? ¿Cuál será la probabilidad entonces? Es la probabilidad que se dé el evento que X1 tome el valor de 0 y que X2 tome el valor de 1. ¿Cuánto les da esa probabilidad? Esa probabilidad es ¿quién? Saber la respuesta y con la respuesta montar la pregunta. Cosa que no hagan dificultades de hacer experiencia. Bueno, estamos aquí en el 10. Estamos a hacer división sintética para aplicar esto. Coeficiente de QX en 2. Bueno, aquí en QX están todos los términos. No hace falta ninguno. El coeficiente son 2 y 3. El menos 20, el menos 3 y el 9. Y vamos a dividir otra vez por 1. Juan David ya nos dio una respuesta. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, es un octavo, como dice Juan David, que solamente sería sello, sello, cara. Exactamente. Ese sería nuestro evento que tendríamos acá. Y es que el evento que estaríamos trabajando es sello, sello, cara. ¿Cierto? Entonces, esa condición me está diciendo que esto es un octavo también. Por lo tanto, ya tendríamos acá que esto va a ser un octavo.
Aquí va a ser también 1/8. Y ya podríamos empezar a llenarlo. Bueno, rápidamente, ¿cuál será 0,2? Vacío, profe. Y esto 7 me va a quedar 2x a la 3 más x a la 2. ¿Cuál es la probabilidad de que de 0 caras en los dos primeros lanzamientos y 2? Es 0. Carlos, mucho cuidado con tu vocabulario de matemático. No, No profe, puedo- me refería al evento, Ah, el evento, entonces es vacío. Sí, entonces el evento es vacío, pero entonces acá es 0. Aquí también va a ser 0. 1, 0. 1, 0 vuelve a ser 0, ¿cierto? Porque si aquí se da una cara, entonces aquí no se puede dar 0 caras. Entonces este evento es contradictorio, por lo tanto tiene que dar 0. Aquí es 2/8. Aquí viene a ser 2/8. Y aquí viene a ser, si tiene una cara, no puede tener, si aquí tiene una cara al principio, y este acá, ¿cómo así? Entonces tiene que tener 2 caras, entonces aquí tiene que ser 0. Y finalmente, entonces aquí es 0, 0, 1/8, 1/8. Entonces ya obtenemos lo que es la función densidad perdón, la función masa de probabilidad conjunta de las variables x1 y x2. Ya tendríamos entonces esa parte bien definida. Como segundo ejemplo, no sé si hay necesidad de hacer otro ejemplo o lo dejamos ahí. ¿Ustedes qué dicen? Ejemplo 2. Yo sí apoyaría un segundo ejemplo. Bueno, ya Cristian nos apoya un segundo ejemplo. Entonces nos dice que sea de x1, x2 igual a 6x1 al cuadrado por x2, siempre y cuando x1 esté entre 0 y 1 y 0 menor que x2 menor que x1 y 0 en cualquier otra parte. Aquí las variables, digamos que sean x1, x2, variables aleatorias de tipo continuo. Aunque esto sobra porque si al decir estos intervalos ya no nos están diciendo que es de tipo continuo. Y se desea, digámoslo así, se desea calcular la probabilidad de un evento A, digámoslo así, de un evento A, es decir, de una región, realmente es una región, de tal forma de que la probabilidad de x1 sea mayor que 0, pero menor que 3/4. Y que x2 esté entre un tercio y 2. Entonces, ¿quién será A? El conjunto A, para que tengamos en cuenta como para escribir ya más, en forma más compacta las cosas. El conjunto A es el conjunto de todas las parejas x1, x2, tales que el x1 esté entre 0 y 3/4 y x2 está entre un tercio y 2. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que queremos hacer? En cálculo nos dijeron que era muy bueno hacer lo que era las gráficas. Y con gráficas uno con gráficas se deja llevar muy fácil la parte matemática. Entonces, hagámoslo así. Si nosotros tenemos acá la variable x1 y aquí está la variable x2, entonces lo que me están diciendo es la variable x1
la variable x1 está entre 0 y 3 cuartos. Entonces supongamos que aquí está 3 cuartos. Entonces entre 0 y 3 cuartos. Yo puedo trazar acá una línea. ¿Cierto? Y me están diciendo que es esta... pero ya sé que esta cosa también. Que x2 está entre 1/3 y 2. 1/3 y 2. Entonces va a estar entre 1/3 acá y 2. Entonces si trabajamos esto acá, sí, lo que me está diciendo es que esta es la región R, que es o del conjuntico A. Esto es lo que nosotros llamamos el conjunto A. Y entonces, ¿cómo encontramos el área de esta región? El área de esta región, ustedes ya pueden saber cuánto les da, porque esto es el área de un rectángulo, ¿no? ¿Cuánto le da esto? A ver, rápidamente, ¿cuánto nos da? Usted debe dar. Esto tiene de base 3 cuartos y de altura, ¿qué sería? Sería 5/3. A 5 cuartos el área. 5 cuartos. No sé si lo hice bien. Sí, sí. No sé. Bueno, entonces ya Cristian nos dijo pues un valor. Vamos a ver, Cristian. ¿Cuál es la probabilidad de A? La probabilidad es el área del rectángulo. Entonces va a ser ¿quién? Va a ser la integral. Va a ser la doble integral, pero la podemos hacer por doble integrales. Desde 1/3 hasta 2. Es decir, ahí viene el f de x1, x2. Entonces integramos primero con respecto a x1 y después con respecto a x2. x1 va a estar entre ¿qué valores? x1 va a estar entre 0 y 3 cuartos. Y x2 va a estar entre 1/3 y 2. Si ustedes hacen esta integral, que sería la integral desde 1/3 hasta 2, de la integral desde 0 hasta 3 cuartos de nuestra función f de xy, f de x1, x2, perdón, que es de nuestra conjunta, va a ser ¿de quién? De 6 x1 al cuadrado, x2, diferencial de x1, diferencial de x2. Entonces ya cuando nosotros vemos que esta es la función, entonces, ¿qué pensamos ahí, Cristian? Que no están pidiendo realmente el área de ese cuadrado. Lo único que nos está sirviendo ese cuadrado, lo único que están haciendo con este cuadrado es enseñarnos a ubicar los intervalos de integración, o sea, los límites de integración. ¿Por qué? Porque esta función ya me está diciendo que no es exactamente esta región. ¿Se dan cuenta? Entonces quiero llamarle la atención en ese sentido, en que muchas veces ustedes no pueden creer que es el área de esa región si ustedes no ven cuál es su función realmente. Entonces aquí, ¿es el área de esta región? Sí, son 5 cuartos, el área de esta región. Pero como ya me están pidiendo el área, es con respecto a esta función, ya no me va a dar lo mismo. Ya no es lo mismo. Entonces, ustedes haciendo las integrales, yo no voy a hacer las integrales porque ustedes, me imagino que saben, integran mejor que yo. Entonces, esto les va a dar, voy a hacerlo acá, va a ser 3/8 más 0 igual a 3/8. Es decir, la probabilidad de A
es igual a 3 octavos. O sea, de esa tabla que hicimos, ¿Se dan cuenta que no es el área del rectángulo? El área del rectángulo o las figuras en este caso nos van a ayudar es a hacer estas integrales. no transformé, Pero no necesariamente nos tiene que dar el área que está acá. lo mismo. Entonces ya tenemos esta región. Fijémonos algo y es que el conjunto A pertenece, esto pertenece a R2. Por eso tenemos que hacer una integral doble. Preguntas. ¿Cuál es el factor común de los dos primeros términos? ¿Se me multiplica? Carlos, no necesariamente tiene que ser un volumen, puede ser un área, pero ahí lo que le están dando es de acuerdo a la función, si ya es un volumen. ¿Cuál es el factor común de los dos mismos? Bueno, entonces lo que yo estoy haciendo aquí es exactamente esto. Voy a integrar primero esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar esto. Si yo quiero hacer ya no la integral completa sobre x1, x2, yo puedo hacer una cosa. Les voy a decir, es El esto. factor común es un negativo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esta función f de x1, x2 y la vamos a integrar con respecto a x1. La vamos a integrar con respecto a x1. Ahí ya nos quedan dos términos que tienen un factor común que es diferente. Entonces, cuando nosotros integramos esto con respecto a x1, nos va a quedar una función que depende de quién, que depende de x2. Y a esta función es lo que vamos a llamar la marginal de x1, de x2. Y esa marginal, ¿cómo la hacen matemáticamente? Matemáticamente lo que nos dicen es, aquí la hicieron con respecto a x1. Escoger x1 e interceptarlo con las regiones de x2. Hacer esta es la unión, tomando la probabilidad de encontramos este límite. Entonces, ¿qué significa? Que esta función de distribución no es más que este límite. Y la función de x2 es este límite. Y a esta función es lo que se llama función de distribución acumulada marginal de la variable. Esta es una marginal y esta es la segunda marginal. Cuando sea de tipo discreto, en vez de hacer integrales, vamos a hacer sumas. Y entonces ya tiene estas sumas. Pues ahí tendríamos el factor común. Y esas sumas entonces va a ser W1 hasta un X1 y el X2 sobre toda la región. ¿Para qué? Para que nos dé la marginal de X1. Y si queremos la marginal de X2, entonces haríamos lo contrario. Haríamos un W2 hasta un X2 y sumaríamos sobre todo en la región el X1 para que nos dé la marginal de X1. Entonces ya con esto, fijémonos acá. Es que esta función que es la integral sobre esto, nos va a dar la marginal de X1. Eso así se llama. Esta se llamaría la marginal de X1 y esta se llama la marginal de X2. Esas son las marginales. Y entonces esas marginales, lo que me está haciendo es lo siguiente. Aquí les voy a agregar algo. Es que esta marginal es la integral sobre esto. ¿Por qué? Porque fíjense que si integramos sobre todo el soporte de X2, esto nos va a dar 1. ¿Cierto? Y entonces va a quedar dependiendo no más de X1. Lo mismo que acá. Si yo hago sobre todo el soporte de X1, de X2, perdón, de X2, entonces va a quedar en términos de X1.
¿Cuántas raíces me ¿Cierto? dice ahí? Y aquí es exactamente lo que nosotros estamos haciendo acá. Mira, mira acá. Son 5. Y yo quiero entonces, para no estar hablando José Domingo todo el tiempo, yo quiero que le gastemos 5 minutitos a esta función y verifiquemos si es función densidad de probabilidad. ¿Cómo se dan cuenta? Los dejo 3 minutitos para que usted lo haga. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, ya sea por el chat o abrir el micrófono, que yo voy a estar aquí. Bueno, el tiempo se cumplió. ¿Ustedes qué me dicen? Si es función de densidad de probabilidad. Bueno, entonces vemos que esa función de densidad de probabilidad, vemos que solamente hace es que mirar que esta función es positiva, pero fijémonos que x1 está entre 0 y 1 y x2 está entre 0 y 1. Y entonces aquí siempre hay una suma, por lo tanto esto siempre es positivo. Y lo segundo es integrar sobre toda la región y vemos que esa integral nos da 1. Bueno, la segunda parte que nos dice es calcular este evento. Es decir,
Fíjese que me están diciendo es que si sirve para calcular probabilidades. Entonces, lo que me están diciendo en particular, consideremos este evento, que x1 más x2 sea mayor o igual que 1. Entonces, en este momento, vean que lo que les decía en la parte anterior, y es que las gráficas muchas veces nos va a ayudar es para encontrar las regiones de integración. ¿Y cómo va a ser esa parte de integración? Entonces me va a decir, vea, x1 más x2 es mayor o igual que 1. Entonces, tendríamos que hacer esta gráfica, y entonces x1 ¿dónde está? X1 está entre 0 y 1. Entonces, aquí estamos. X1 está entre 0 y 1. Y X2 está entre 0 y 2. Aquí está 0 y 2. Por lo tanto, ya con este rectángulo, vamos a mirar la región determinada por x1 más x2, sea mayor o igual que 1. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos x1 más x2 ser igual a 1. Es decir, cuando esta suma se da 1, es decir, si yo cojo x2 igual a 1 menos x1, me va a dar esta recta. Me va a dar esta recta, y entonces me está diciendo que es la región donde la suma de las dos variables me dé mayor o igual que 1. Les pregunto, ¿es la región 1 o es la región 2? Al sacar factor común, miren que también no aparece. Yo acá iniciando términos que tenemos como factor común de x3. La 2, profe. Es la región 2, como dice Carlos. Exactamente. ¿Por qué? Es la que la suma de las dos no es mayor o igual que 1. Por lo tanto, va a ser esta región. Pero esta región la podríamos hacer directamente. Pero ahí me dicen, un momento, esta región la pueden encontrar, ¿qué? Como el complemento. ¿Como el complemento de qué? Es que la probabilidad de toda esta región es 1. Es 1. Pero si al 1 le quito la región 1, entonces me va a dar esta región 2, que es lo que me está diciendo acá. Y ya esto, ya pues como les digo, este curso en esta etapa ya se vuelve más de enunciar las cosas y ustedes hacer las cuentas. ¿Por qué? Porque yo sé que ya se tiene esto, que son integrales, insisto, ustedes tienen que integrar muy bien y hacer esto, ¿cierto? Bueno, ya tenemos esto. Ahora nos preguntan cuáles son las marginales de x1 y x2. En otras palabras, ¿quién es f de x1 y quién es f de x2? F de x2. Y para hacer esto, entonces vamos a tener lo siguiente. Que f de x1 va a ser la integral de la función conjunta y la integramos con respecto a x2. Y al hacer esa integral nos va a dar la marginal de x1. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a integrar sobre x2. Entonces, la notación que uno muchas veces hace, ustedes van a encontrar muchas veces es f de x1, x2 la denotan como f de 1, 2. Es decir, la función conjunta de la variable x1 y x2 es de f de x1, x2. Entonces, vamos a coger toda la función
y la integramos sobre el soporte ¿de quién? Sobre el soporte de x2. ¿Para qué? Para que nos queden términos de x1. Y entonces al integrar con respecto a x1, me va a quedar de esta forma. Fíjense, perdón, al integrar con respecto a x2, va a quedar en términos de x1. Y aquí entonces me está diciendo que x1, tenemos que verificar que x1 sí siga comportándose de esta forma, ¿cierto? Entonces va a ser x1 entre 0 y 1 y lo mismo para x2. Entonces aquí tenemos la marginal de esto. Ahora les pregunto. Les voy a dar otros 5 minutos para que hagan la siguiente operación. ¿Qué es f de x1 multiplicado por f de x2? A ver qué les da. Les voy a dar otros 2 minutos para que lo hagan. Les pregunto, el producto de estas dos funciones les da f de x1, x2. Es decir, esto es igual a esta función que nos dieron inicialmente, que era x1 al cuadrado. Esto les va a dar x1 al cuadrado más x1 por x2 sobre 3 y 0 en cualquier otra parte. Tomamos los divisores del 2 y los dividimos por cada uno de los divisores del 1. Entonces, más o menos, si me divido más o menos 1, da más o menos 1. Más o menos 2 dividido más o menos 1, me queda más o menos 2. No me quita 4 de mí. El 1, el 2, el menos 1 y el 2. Profe, y eso siempre, ese caso siempre se va a dar. No, yo quiero saber si en este momento se da. Vamos a buscarlo. Ahora, si quieren, a ver, miremos a ver qué pasaría con, si quieren mirar el 21. Primero que todo, ¿cuándo puedo multiplicar dos o en dónde puedo multiplicar dos funciones? Tiene 2. O sea que raíces reales positivas pueden ser 2 o 3. Ahí no nos está diciendo nada. La pregunta de Carlos es muy interesante porque ahí es una de las cosas que vamos a hacer.
Así tendríamos solamente el caso de si nos hace reales negativas, solamente es 1. Como que no se dice la relación. Les pregunto, ¿cuándo podemos multiplicar dos funciones? C1. Esto sería 1 la 3 queda 1. Menos 3 por 1 da menos 3 más 2. ¿Cuánto da esto? Y es 0. Encontré una raíz racional. Profe, no estoy seguro, pero tiene que compartir el mismo dominio, ¿no? Exactamente, Carlos. Eso es básico para que ustedes sepan hacer las cosas. Una multiplicación de funciones se puede hacer siempre y cuando tengan una intersección en su dominio. Si no hay intersección entre sus dominios, no se puede realizar el producto de las funciones. En este caso vemos que x1 está entre 0 y 1 y x2 está entre 0 y 2. Por lo tanto, hay intersección entre ellos. Y como hay intersección entre ellos, se puede hacer el producto. Ahora la pregunta es, ¿el producto entre f de x1 con f de x2 me da f de x1 de x2? ¿Es esto igual? Menos 3 por menos 1 me da 3 más 2. Esto no me dio 3. Es hacer el producto. C menos 2. C menos 2. Menos 2 a la 3 me da menos 8. Menos 3 por menos 2 me queda 6. Más 2. ¿Esto cuánto da? 0. Entonces aquí se me queda el ejercicio. Entonces volver a la respuesta. Bueno, entonces, no sé si lo están haciendo porque nadie me dice nada. Le contesto la pregunta a Carlos. Carlos, si se te cumple que f de x1 y f de x2 es igual a esto, a f de x1 y x2, decimos que tanto x1 con x2 son independientes. Son independientes. Si este producto es igual, significa que x1 y x2 son variables aleatorias independientes, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Si es diferente, si f de x1 multiplicado por f de x2 es diferente a f de x1, x2, entonces decimos que las variables x1 y x2 son variables dependientes. Claro que sí, eso podría ser una proposicióncita, ¿cierto? Y es una proposición. Eso es un teorema que se puede demostrar. Y es que si las variables x1 y x2 son independientes, el producto de sus marginales me tiene que dar la función conjunta. Exactamente, Carlos. Por eso me parece muy interesante tu pregunta, porque tú te adelantaste a la situación ya. Ya estás viendo más allá de lo que realmente uno podría empezar a ver en este momento, ¿cierto? En mirar eso. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿esto se cumple? En este caso en particular. En particular esto se cumple. Se los dejo para que ustedes lo hagan. Y finalmente, para terminar esta parte, entonces sigamos acá con esto. Y es nosotros tenemos este ejemplo de las monedas, del ejemplo de la moneda, donde ¿qué es esto? Este cuadro lo que me está diciendo es que tenemos la función conjunta de x1, x2. Les pregunto, ¿de aquí podríamos encontrar las marginales? Sí, profe.
Sí, sí, claro ¿Cómo que sí. encuentro entonces las marginales? Profe, atendiendo la definición, entonces sería sumar la Si yo sumo, marginal. Hmm, eso. Si yo sumo sobre las filas, ¿qué me va a dar? ¿Una marginal en dónde? Yo lo que hago es que lo hago con un Ya dice que por la definición, Carlos, iba muy bien. Por la definición. Por la, Si yo, por la definición sería la marginal de X1, sumando las filas. exactamente, Y sería en la las marginal. columnas, y en las columnas sería ahí por lo que veo f de x2. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo acá es coger una marginal de X1 y, y yo sumo sobre todo X2. Entonces sobre X2 me va a dar toda la conjunta. Y por lo tanto yo estoy encontrando la marginal de 0. Y la marginal de 0 en este caso, entonces sería 2/8. Y entonces ya toda la función sería 2/8, aquí sería 4/8 y aquí sería 2/8. Si ustedes suman sobre toda la columna, le va a dar ¿cuánto? Le va a dar 1, ¿cierto? Ya, 2, 6, 8. Ahora, si lo hacemos sobre las columnas, vamos a encontrar la marginal de X2. Entonces va a ser un octavo, aquí va a ser 3/8, aquí van a ser 3/8 y aquí 1/8. Y nuevamente, si sumamos sobre todo ellas, nos tiene que dar 1. Entonces aquí tiene que dar 1. Y ahí encontramos lo que son las marginales con respecto a X1 y a X2. Listo. Bueno, no sé, ya les propongo, si hacemos el descanso de los 10 minutos, como dice Cristian, ahora, o terminamos un poquito más temprano hoy. Deberíamos aprovechar estos 10 minutos, profe, para hablar sobre el parcial, hasta cuándo llega la fecha de final. No sé, me propongo eso. Yo iba a proponer que fueran pues, termináramos antecitos. Hay algunos tenemos clases de 8, entonces para no tener, perdón, sí, hay clase de 6, entonces rayados. Ah, bueno, entonces yo termino temprano y al final ya hablamos con Carlos de eso, ¿cierto? Vale, profe, está bien. Bueno, entonces ya con esto, ¿qué tenemos? Que ya tenemos entonces cómo encontrar las marginales y encontrar la conjunta. Con esto ya tenemos entonces en particular, una función conjunta en dos variables. Alguien me podría preguntar, bueno, y si yo quiero no en dos variables, sino en tres variables, en cuatro, no importa. Eso ya tendría la misma situación, solo que ya no estaríamos trabajando en el plano, sino que estaríamos trabajando en el espacio tridimensional o en espacio enético. ¿Qué sería cómo? Entonces, supongamos si el vector X es igual a X1, X2, X3, X4, etcétera, Xn, entonces nosotros podemos tener una función que depende de cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a hacer ahí? Va a ser una función densidad de probabilidad si cumple las tres condiciones, que es mayor que 0, que las integrales, todas las n integrales sobre la función m de 1 y que esto nos sirva para encontrar probabilidades. Entonces, después en el texto guía, después de este ejemplo que acabamos de hacer acá, hay otro ejemplo, los invito a que ustedes lo hagan y sobre todo aquellos pues que de pronto tengan dudas en integrales me dicen para que podamos hacerlo y no tengamos problemas después. Esta parte es de mucho cálculo, entonces por favor lo van haciendo. Y sobre todo la pregunta de Carlos, insisto en la pregunta de Carlos.
es demasiado importante y es bueno que usted lo haga. Porque más adelante, si eso se cumple, entonces vamos a ver cómo están distribuidas nuestras variables y eso es lo que se llama una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria. Ya con las variables aleatorias tenemos lo que es la esperanza matemática. Entonces, la esperanza de un vector aleatorio es el vector de las esperanzas de las variables. Eso es por definición que vamos a tener esta esperanza. Entonces tenemos la esperanza de este vector x1 va a ser la esperanza del vector x va a ser igual a la esperanza de todo este vector x1, x2, xn. Y es muy buena en este caso, ¿por qué? Porque el operador esperanza entra a cada una de las variables, dándome un vector de esperanza. Aquí tengan mucho cuidado, que depende del texto que estén trabajando, le pueden dar el vector en fila o lo pueden dar en columna. Entonces muchas veces pueden darle este vector de esta forma. Es el vector esperanza de x1, esperanza de x2, etcétera, hasta esperanza de xn. Bueno, entonces como les decía, depende del texto que ustedes estén trabajando, puede ser que esto se lo den como el vector traspuesto, Y por lo tanto, entonces, nosotros podemos trabajarlo de esa forma, ¿cierto? Eso ya no importa si es de esa forma o no. Y nuevamente, en este caso, estamos haciendo cuando la función, que es una cosa importante que me acaba de decir Carlos, tengo que hablarle sobre el parcial que no se los he dado, no se los he entregado, pero sinceramente les digo la verdad, me ha dejado muy triste los que he revisado. De aquí al sábado, si Dios quiere, o el lunes, de aquí al lunes, para no quedarles mal, se les paso las notas. Y es esto, no estamos teniendo en cuenta qué es lo que nos están dando. En este caso, esta esperanza es de la esperanza de cada una de las variables. Pero puede ser que nos den una función de las variables. Entonces, fíjense que esto es una función. Entonces, la esperanza de mi función es la esperanza de cada una de las partecitas que me hace mi función. Entonces, ahí es demasiado importante. Cuando tengamos presente que cuando nos dan una definición, si a nosotros nos dicen la esperanza de X, es lo mismo que nos dijeran la esperanza de una función f de X, donde ¿quién es f de X? Es la función identidad. Lo que me están diciendo es que f de X es igual a X. Pero esta f de X puede ser cualquier otra cosa. Entonces, en particular, si esta f de X nos van a decir que es una h de x1, x2, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta es esto, que la esperanza de h de x1, x2, x3 no es la función identidad, puede ser la función identidad para cada una de ellas, pero ya es una conjunta. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque en el parcial había funciones que eran de la forma, por ejemplo, hay una que era h de x igual
a 3x más 2, por ejemplo, y solamente sacaban la esperanza de x. Entonces, ¿dónde está la función h? Entonces, esto se los digo, ¿por qué? Porque entonces, cuando estemos en los vectores, entonces este vector me está diciendo que tenga mucho cuidado con cada una de las funciones que me está dando con respecto a las variables. En particular, si esta función está en las variables x1 y x2, es decir, es bivarial, esta función g es una función muy particular. ¿Por qué José Domingo es muy particular? Porque esta función tiene que tener unas ciertas propiedades, como que sea una función real bien definida. Tiene que ser bien definida, que me sirva para hacer composición de funciones. Es decir, matemáticamente tiene que cumplir unas ciertas condiciones. Mucha gente de estadística me dice, José Domingo, ¿y yo para qué eso sabiendo que en estadística no se utiliza? Mentira, no se coman ese cuento. Si ustedes no tienen un buen soporte matemático para hacer un problema estadístico, el problema les va a salir mal. El problema les va a salir mal. Entonces, hay problemitas que uno no cree, pero en la parte matemática es fundamental. Por ejemplo, yo ya les di un ejemplo donde el teorema del valor medio es aplicado en la vida real. ¿Quién recuerda el ejemplo que les di? Bueno. Profe, qué pena, se me olvidó. ¿Me lo recuerda, por favor? El de encontrar la velocidad en la velocidad instantánea, cuando de pronto usted va en un carro, y se lo repito, supongamos ustedes, Carlos tiene moto, o carro, o alguna cosa. Sí, tengo una moto, profe. Y usted se ha dado cuenta que cuando va en la carretera, por ejemplo, o en algunos lugares, usted ve que un guarda de tránsito le apunta con una pistolita de radar electrónica. Ya no, pero antes sí. Y todavía se da. Y eso, no, ya no, porque todo es por radar ya. Pero cuando lo ponen a funcionar, usted se da cuenta. Entonces aquí usted se da cuenta que el guarda le ponía una pistolita y a una cierta distancia, normalmente eso era una jugada que ellos hacían, es que se paraba otro acá. Y entonces le apuntaba otra vez con otra pistolita. ¿Te tocó, Carlos? Sí, claro, claro que me aplicaron un comparendo. Y entonces lo paran y le dicen, no, usted incumplió la ley. Aquí esta carretera es para transitar, por decir algo, a 60 kilómetros por hora. Y usted dio la infracción. Claro, como usted se dio cuenta que desde por acá lejos, que estaba este señor acá, usted le mermó velocidad. Y entonces aquí, cuando pasó por este señor, usted iba a 50 kilómetros por hora. ¿Sí o no? Y cuando usted venía por acá, usted ya volvió a ver a este señor y volvió a bajar a 50 kilómetros por hora. Entonces, a la universidad han ido a preguntar este tipo de problemas, de allá del tránsito. ¿Cómo hago? Entonces hay mucha gente que dice, pero ¿por qué me va a poner el comparendo si yo aquí pasé a 50 kilómetros, aquí pasé a 50 y la carretera es a 60? Es muy simple. Lo que ellos hacen es tener una distancia. Esta distancia es conocida por el tránsito. Y este señor le mide una velocidad instantánea. Y este señor le mide una velocidad instantánea. Y el teorema del valor medio le dice a uno, si en determinado momento usted tuvo una velocidad mayor de 60 kilómetros por hora. Entonces, fíjese que
La parte matemática que realmente uno cree que no sirve, sí sirve. Entonces no dejen comer cuento que es que esta función, si yo no me sé todas las condiciones, no puedo hacer el problema. Usted hace el problema. La pregunta es, ¿queda bien hecho el problema? Entonces, ese tipo de cosas, aquí realmente esta función es una función integrable o diferenciable, integrable, ya sea si es continua, es integrable en el sentido diferencial, es decir, en diferencia, cuando es de tipo discreto, y que cumple que es. Cumple que el valor absoluto de esta sumatoria, ¿cierto? Es finita, es decir, que esta doble integral es absolutamente convergente. La pregunta que mucha gente me dicen es, José Domingo, ¿por qué este valor absoluto no viene hasta acá? ¿Por qué? Porque esto es una función masa de probabilidad. Y si es una función masa de probabilidad, es positiva. Entonces, toda esta expresión depende de quién, de Gx, de x1, x2. Y entonces, ¿cuándo encontramos la media de una variable? Es cuando esto es absolutamente convergente. Lo mismo cuando es de tipo continuo, ¿cierto? Entonces, ya el operador esperanza sabemos que es un operador lineal. Y entonces se cumple acá para variables aleatorias, vectores aleatorios, ¿cierto? Y ese vector aleatorio entonces nos está diciendo lo siguiente, que el valor esperanza de esta expresión, yo la puedo escribir de esta forma. Ahora, la pregunta es, ¿será que Y1 y Y2 tienen que ser independientes para poder hacer esto? Buena pregunta. ¿Será que Y1 y Y2 tienen que ser independientes para hacer ese tipo de cosas en la esperanza? Así de primera vista parecería que sí, que necesitarían ser independientes. Pero eso es como llama, como ponerle un poquito de lógica, pero no sé todavía, profe. ¿Qué dicen los demás? Juan David dice que es necesariamente. La única condición que necesitamos, como lo dice el teorema, es que cada una de las esperanzas exista. Eso es lo único que no necesitamos. No necesitamos que sean independientes. Necesitamos que la esperanza de Y1 exista y la esperanza de Y2 exista. Eso es lo único que necesitamos para hacer eso. Entonces, ya tenemos esa propiedad. Y otra cosa es que el operador esperanza es lineal. Entonces ya no necesariamente tiene que ser independiente. Ahora la pregunta es, bajo la varianza, ¿eso se cumple? Entonces, pues si nos vamos al caso de una sola variable, no sería lineal el operador varianza. Exactamente. En la varianza no se va a cumplir esa propiedad. Dice que la varianza va a ser diferente. Y finalmente, entonces, con esto va a tener en particular, calcular unas esperanzas muy particulares. Y es calcular la esperanza de E elevado al vector X por
un t traspuesto, ¿cierto? Donde el t traspuesto va a ser un vector enésimo de entradas en t, es decir, en tiempo o en otras variables, de tal forma que vamos a necesitar que la norma, es decir, que este vector sea acotado, que este sea acotado. Entonces vamos a tener lo que es la función generadora de momentos. Y la función generadora de momentos de el vector aleatorio, de vectores aleatorios. ¿Qué va a hacer? Fíjese que no es sino trabajar con vectores dentro de la esperanza. ¿Y qué me está diciendo? Que en la esperanza de unas variables x1, x2 es la esperanza de a la t1 de x1 más t2 x2. Y aquí puede ser hasta xn si necesitamos, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sucede? Que nosotros podemos hacer exactamente lo que hemos dicho anteriormente, es mirar si cuando cuando T1 vale 0, ¿qué sucede? Y cuando T2 vale 0, ¿qué sucede? Entonces, si T1 lo dejamos quieto y hacemos T2 igual a 0, y al contrario, entonces hemos encontrado la función generadora de momento de x1. Aquí la función generadora de momento de x2. Y entonces, por eso dejo este espacio, porque como les digo, ya necesito que ustedes estén trabajando. Necesito que ustedes estén trabajando y digamos esto, sean x, y variables aleatorias con función densidad de probabilidad f de x, y igual a e a la menos y con x entre 0 y entre x y y. Entre x e infinito, perdón, y 0 en cualquier otra parte. Entonces nos piden encontrar la función generadora de momento en T1, T2, es decir, la función generadora de momento de las variables x, y. Nuevamente les doy unos 3 minutos para que me digan cuál es.
Sugerencias. ¿Cómo vamos con eso? Mal. ¿Por qué, Juan David? Sabemos que la función general de momento es una esperanza. Es la esperanza de, en este momento, ¿qué sería? Sería del vector x1, xy. O sea, del vector xy, que lo representamos así, multiplicado por t transpuesta, donde t transpuesta, ¿quién es? ¿Quién es t? T es el vector t1, t2, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la esperanza de estas cosas. Pero ¿cómo va a ser ahí? A ver, ¿quién quiere escribir ahí qué sería? Fijémonos acá la definición que nos están dando. La derivada de la función generada del momento es. Entonces, si nos damos cuenta, ¿es quién? Va a ser de la siguiente forma, va a ser. La esperanza de esto va a ser una doble integral. ¿Por qué doble integral? Porque estamos viendo que lo que me están dando aquí como una conjunta es una exponencial. Esta es una exponencial, entonces me está diciendo que esto es la exponencial ¿de quién? La exponencial de T1 por X. Exactamente, Juan David. Más T2 por Y. Esto sería nuestra variable por la conjunta. ¿Y quién es la conjunta? Es Y a la menos E a la menos Y. Entonces, por el diferencial de, vamos a hacerlo aquí con el diferencial de Y, integrar con respecto a Y, integrar con respecto a X. Y entre, ¿cuál será para Y el intervalo de integración? Si Y está aquí, fíjese que Y está aquí, entonces nuestro intervalo de integración, ¿cuál sería? Va a ser entre los más próximos, que sería entre X y más infinito. Entre X y más infinito. ¿Y quién sería la X? X está entre 0 e infinito. X y más infinito. Por lo tanto, si ustedes hacen esta integral, bueno, esto lo pueden escribir en una forma más simple, que sería de 0 a más infinito, de la integral desde X hasta más infinito, de E, de la exponencial, la voy a escribir así, de la exponencial T1, X1, más T2, Y, menos Y, por el diferencial de Y, diferencial de X. Si ustedes hacen esta integral, entonces ¿a qué vamos a llegar? Vamos a tener lo siguiente, y es que esto es 1 sobre 1 menos T1 menos T2. No olvidemos que estas integrales son integrales impropias, entonces hay que sacar el límite que multiplica a 1 menos T2. Ustedes van a llegar a esta expresión, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que la suma, la condición que me están diciendo acá es la siguiente, que la norma de T tiene que ser acotada. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que T1 más T2 debe estar acotado por 1, ¿cierto? Fíjense que aquí, ¿por qué? Porque es que fíjense que T1 más T2 no puede ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque entonces esto sería negativo
y ya tendríamos problema entonces. Entonces, esto es menor que 1. Y por la segunda, y por este paréntesis me está diciendo que T2 tiene que ser menor que 1. Y ya tenemos entonces que la función generadora de momento. Profe, en esa parte de T1 más T2 menor, o sea, las condiciones, esa parte no me quedó ahí como clara. Y yo creo que ese es un vacío que tengo desde el capítulo anterior. ¿Me podría hacer un pequeño refuerzo o recordarme por qué Claro, ahí no la estoy, ¿cómo llama? No me queda tan claro. lo que pasa es esto, Carlos, que es que uno siempre, recuerda esto, que uno siempre tiene que tomar el T en R tal que satisfaga las condiciones como que tu integral o tu sumatoria tenga sentido. Que tu integral o tu sumatoria tenga sentido. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Esta función generadora de momentos es que, fíjate una cosa que está sobre una región que es positiva. Está sobre una región que es positiva. Esta función siempre es positiva. Lo mismo que esta función siempre va a ser positiva, ¿cierto? Entonces, en conclusión, esta doble integral, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser positiva Positivo. Ah, ok. o positiva. De las condiciones que me están dando ahí es la siguiente. Para que esto tenga sentido, entonces esto tiene que tener un acotamiento en la norma, fíjese. En norma tiene que ser acotada. Y entonces esa cota, como es por la norma, entonces esto tiene que ser mayor o igual a mayor que 0, ¿cierto? Pero acotada, pero acotada. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que mirar que esta expresión no sea negativa. ¿Para qué? Para que me sirva para una cota superior. Lo mismo que esta. Uno podría pensar, bueno, si este es negativo y este es negativo, el producto me da positivo. ¿Cierto? Pero una cosa, y es que aquí tengo dos variables. Y si yo me voy a que alguno de ellos sea negativo, cuando yo encuentre la marginal, entonces tengo que cambiarla. ¿Por qué? Porque uno puede ser negativa esta integral, ninguna de estas integrales es negativa. Por lo tanto, es que estas tienen que dar esa parte. ¿Sí me entiendes, Carlos? Si quieres, Claro, profe. entonces, Claro, profe. Gracias. enseguida miramos otro ejemplo para que lo miremos. Vale, gracias, profe. Bueno, entonces veamos este ejemplo inmediatamente, Carlos, para que lo miren mejor. Miremos las funciones generadoras de momentos marginales. Las marginales, es decir, la marginal de X y la marginal de Y. ¿Qué me está diciendo ahí? Es que si yo quiero la marginal de X, la función generadora de momento de la marginal de X, entonces, ¿qué me está diciendo? Yo tengo que sumar sobre Y para encontrar la de X. Entonces, lo que va a ser la marginal de X va a ser con respecto a T1 y voy a hacer 0 a Y. Y voy a hacer 0 a Y. Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? Si ustedes tienen en cuenta esto, se van a dar cuenta que esta marginal va a ser esta partecita, va a ser esta partecita. ¿Por qué? Porque cuando usted hace Y igual a 0, cuando usted hace Y igual a 0 acá, fíjese que eso ya, esto es 0 y esto es 0, le queda nomás la de esta. Entonces le va a quedar esta partecita, pero en T1, ¿cierto? Porque en T2 va a ser 0. Entonces le va a quedar 1 sobre 1 menos T1. Entonces, Carlos, como la integral sobre cualquiera de ellas, ¿cómo es? Es positivo. ¿Esto cómo tiene que ser?
Para que Positivo. sea Tiene que ser positivo. positivo. Tiene que ser menor que 1. Entonces este 1 tiene que ser menor que 1. ¿Sí te das cuenta? Sí, profe. Esa es la condición. Ahora, la marginal de la función generadora de momento en Y va a ser 0, la voy a escribir en este orden mejor. 0, T2 va a ser igual a 1 sobre el T1, usted lo calcula, 1 menos T2 al cuadrado y nuevamente acá. Alguien me puede decir, bueno, José Domingo, pero es que esto está al cuadrado, entonces no hay problema. Si yo tomo positivo o negativo esto no hay problema porque como está al cuadrado es positivo, pero yo garantizo lo que hay aquí adentro. Y es que T2 tiene que ser menor que 1. Ahora la pregunta es, la función conjunta es una exponencial. Ahora las marginales. Yo si me voy a una tabla yo puedo encontrar a qué distribución se pertenece esta función generadora de momento. ¿Y a qué distribución pertenece esto? Ustedes lo pueden verificar. Que F1 de X va a ser igual a E a la menos X con X entre 0 e infinito. Y 0 en cualquier otra parte. Y F2 de Y va a ser, las marginales, va a ser igual a Y, E a la menos Y, con Y entre 0 e infinito. Y 0 en cualquier otra parte. Entonces fíjense que ya esto nos está dando dos funciones que son marginales. Ahora les pregunto rápidamente, para terminar, el producto de estos dos que nos da, f de 1 de X por f2 de Y, ¿qué nos va a dar? Y exponencial de X menos Y. Y exponencial de menos X menos Y. Que esto es diferente a E a la menos Y, ¿cierto? Que era igual a f de X y, ¿o no, Carlos? Sí, señor. Entonces las variables aleatorias son dependientes. Exactamente, Carlos. Entonces las variables X y Y son variables aleatorias dependientes. Bueno, Eso parece un punto de parcial, profe. ajá, usted lo ha dicho, Carlos, yo no he dicho nada, usted lo dijo. Pero por eso me pareció tan interesante esa pregunta, Carlos, desde el principio, porque te adelantaste, fíjate que te adelantaste a lo que íbamos a hacer. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que ya estás teniendo una madurez estadística que no necesariamente tiene que ser en la parte matemática, sino que en la parte estadística ya te estás metiendo. Ya te estás metiendo a la parte estadística. ¿Cierto? Sí, al principio del curso me costó todo el tema de probabilidad, pero ya para el segundo parcial ya iba afinando y ya para este ya me siento mucho más, ¿cómo se llama? Cuando uno le va cogiendo la comba al palo. Exactamente, y eso es normal, porque es que tú estás pensando, uno cuando está estudiando matemáticas puras, uno está pensando siempre es en la parte de condiciones, etcétera, ¿cierto? Pero cuando ya uno empieza a ver esta parte que es como tan operativa, ya uno dice, bueno, entonces, si yo quiero hacer una integral, yo lo que quiero hacer es una probabilidad. En la clase del martes te traigo otro problema, Carlos, y a todos, donde veas mejor por qué la condición de T, ¿cierto? De pronto en este momento uno no la ves tan claro, pero después la vemos en una forma más clara. Bueno, ¿qué sigue acá? Sigue algo que es las transformaciones. Son las transformaciones.
Yo creí que hoy empezábamos las transformaciones. No alcanzamos. Como les dije, hoy vamos a terminar un poquito más temprano, ¿cierto? Pero les quiero, ya que Carlos está animado y me animó también, yo les voy a dejar un problemita para que ustedes lo piensen. Vamos a suponer que aquí hay ustedes han visto un laberinto. ¿Sí o no? Y vamos a pensar que dentro del laberinto hay un ratón. Yo creo que ustedes ya han visto este problema, sobre todo los de estadística. Digamos que el laberinto tiene digamos, vamos a poner así, que tenga una puerta de salida, la puerta de salida. Y aquí, es decir, suponga que el ratón donde está hay 3 puertas. Digamos la puerta 1, la puerta 2 y la puerta 3. Solo una de ellas lleva a la salida. Lleva a la salida. Por ejemplo, la puerta 1, si él toma la puerta 1, él hace un recorrido, pero regresa acá en determinado tiempo. Si toma la puerta 2, él hace un recorrido y determinado tiempo regresa al punto donde estaba. Y si toma la puerta 3, sale. Vamos a hacer el siguiente experimento. En forma aleatoria, el ratón va a tomar una puerta. ¿Cierto? ¿Cuál es el tiempo esperado que el ratón demora? Si supongamos que el tiempo que el ratón recorre el laberinto cuando toma la puerta 1, vamos a poner un número, vamos a poner un T. Si toma la puerta 2 es S. Y si toma la puerta 3 es un H. Donde H me dice que ya salió. ¿Cierto? En un tiempo H él sale. En un tiempo T es que tomó la puerta 1, hizo un recorrido y volvió a donde estaba. La puerta 2 es que él hace un recorrido y en un tiempo es el regreso. Y la puerta 3 es que él hace el recorrido y sale. Entonces le preguntan, ¿cuál es el tiempo esperado? El tiempo esperado que se hace hasta que el ratón sale. O sea, el tiempo que demora en salir el ratón, en otras palabras. El tiempo que demora el ratón en salir del laberinto. Entonces, ¿cuál es el tiempo esperado en salir el ratón del laberinto? Les dejo ese problema. Entonces, terminamos el día de hoy. Profe, ¿cuál es la trampa ahí? No, no hay trampa ninguna. Sí, porque Usted ha jugado a laberintos. Yo la veo pues, la veo como sencilla de entrada. La veo como es una variable aleatoria, pues una sola variable. Entonces, es el promedio, la media. Piénselo. No es así. Ah, sí tiene. No. Yo no he dicho que no es así. Pero precisamente se me vino a la cabeza ese problema, Carlos, es por las preguntas que me ha hecho. Porque yo quiero que todos piensen ya en forma estadística. Tú ya empezaste a pensar en forma estadística, entonces hazlo ahí. Invito a todos los demás que lo hagan. ¿Cierto? Invito a todos que lo hagan. Juan David, que estuvo muy pendiente hoy, muy bien. ¿Y el resto qué? El resto fue... Bueno, dejémoslo acá y el próximo martes entonces empezamos con transformaciones. Carlos, querías hablar del parcial. Bueno. Sí, señor, para como definir la fecha y definir los temas para ya ponerse uno en modo parcial y tener claro Bueno. pues que, pues sí, tener claro el tema y saber cómo agarrarlo por los cachos del toro. Yo he pensado en esto. Ya una compañera propuso
una fecha, que el día 28, ¿cierto? Y es de que todavía tenemos más de una semana, ¿cierto? Tenemos más de una semana hasta ahí. Y hacerlo hasta el día de hoy. Me suena, profe, me suena. Ya ustedes toman la decisión. Si es Pero, hasta el siendo 28 sincero, no o me hasta siento el preparado. próximo. No me siento preparado ¿para qué? Para hacerlo con doble variable todavía. O pues no al menos todo lo que se hizo del principio de doble variable. Yo se los digo es para que no les quede tan cargado el último parcial. El último parcial, si no metemos esta primera parte, les va a quedar un poco cargado, pero ya ustedes toman la decisión. Chicos, no, vea, el último parcial estamos, o sea, estamos todos presentando parciales de todas las materias en esa semana de evaluaciones, porque pues no nos digamos mentiras, o sea, todos programamos ese parcial o todos los parciales de las materias en la última semana, en la semana de evaluación. Y un parcial bien cargado de esto, junto con los otros también, se hace muy duro y terminamos reventados. Bueno, Sí, ahora otra Carlos, cosa. pero la cosa es que yo estoy con Cristian. Personalmente, nuestro profesor de cálculo no nos ha enseñado doble variable. Entonces, sí, acá al momento no hemos visto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, tenés razón, qué pena, no tenía esa información. Lo de la derivada que estábamos hablando también hoy, apenas la estamos empezando a ver. Incluso creo que entra dentro del parcial final de cálculo vectorial. Entonces, no sé. Entonces, o sea, siento que sería una ventaja por el lado de la calculadora, pero también una desventaja por el lado del conocimiento. Bueno, yo les digo pues que la cuestión en los parciales se han dado cuenta pues que es cosas sencillas, no voy a poner pues hacer, demuestre las condiciones de esta función para que sea integral, no, ¿cierto? Primero que todo. Segundo, es con el ánimo también. Yo pienso que hasta el día de hoy es bueno. ¿Por qué? Porque eso los obliga a ustedes que empiecen como a mirar estas funciones en varias variables. Y es lo que ya nos queda faltando el resto del curso, con las transformaciones. Entonces, si seamos sinceros, nosotros somos muy dados a que como esto no cae en el parcial, vamos echándolo al saco del olvido. Y entonces nos va a quedar un poco difícil. Como les digo, ya ustedes toman la decisión, pero eso es mi pensamiento. Ahora, la fecha del parcial, no sé, puede ser el 28, no, o ya ustedes toman la decisión, el 28 o el 30. Para mí no hay problema. Para mí no hay problema. Yo me acojo a cualquiera de esas dos fechas, profe. Y fíjense que esta parte es muy buena porque es muy matemática por el momento. No hemos visto pues muchos problemas. Yo pienso ponerles un taller, ya les puse un taller sobre las distribuciones. Pienso ponerles otro taller con respecto a esto. Ya Profe, les... profe, la preocupación de los muchachos, por lo que entiendo, es que ellos no han visto todavía el tema de doble variables. ¿Qué posibilidad hay de pronto, una propuesta para todos, para la clase, ¿cierto? ¿Qué posibilidad hay de que pronto hagamos el tema hasta aquí y en la parte del examen que corresponde a esta parte ¿cómo se llama? De multivariables, modular un poco lo que tenga que ver con esa parte de derivación e integración en dos variables para que los chicos, ¿cómo se llaman? No los coja contracorriente. No sé, profe, ¿usted qué piensa? No sé, yo ya depende, como les digo, depende Yo de lo que usted... propondría más bien como que lo dejamos para el 30, como para tener tiempo de bien lo de los puntos de doble variable, porque siento que de una u otra forma lo de las distintas distribuciones es un poquito más fácil para estudiar. Entonces, pues sí. No sé, ya ustedes, como les digo, tomemos la decisión y yo me acomodo a ustedes. No me gusta pues como imponer, que tiene que ser así, no.
Votemos, chicos. 28 o 30. Yo- 30, vota, ya Cristian dijo que el 30. 30, Apoyo a Cristian y a Marisabel. 30. Van 3. 3 de 8, 30. 4, 5. Entonces de hoy en 15. Bueno. De hoy en 15. Yo lo Aclara único. con la Sí, condición de que queden los temas hasta hoy. no. Yo por eso ya decidimos de la fecha. Ahora, ¿hasta dónde va el tema? Hasta hoy, para poder tener tiempo de estudiar esto de doble variable y integrales. Entonces, el tema hasta hoy. ¿Quién vota hasta hoy o hasta la clase antepasada? Oh, hasta hoy, profe. Hasta hoy. Ya van 2. ¿Quién más? ¿Quién está? El que esté con Profe, hasta pues sí, hoy. hasta hoy. Dejémoslo hasta hoy. Bueno, entonces hasta hoy. Hasta hoy. Al 30 hasta el día de hoy. Entonces dejamos por acá. Y yo espero que... fíjese que Profe, yo acá... ¿y cómo nos fue en el segundo parcial, profe? Háblenos un poquito, El porfa. martes, ya sí les digo concretamente, resulta que se me habían embolatado unos temas que algunos de ustedes me mandaron al correo. No sé por qué se me fueron al spam. Y yo calificando les puse unos puntos en 0. Y yo, pero este muchacho, ¿por qué me pone un 0? Si me hizo el resto, no me va a hacer ninguno de estos, no creo. Que me tocó sentarme a mirar en cada uno de los correos y también me fui al spam. Algunos de esos correos se me fueron al spam. Había alguien de ustedes que me mandó los 3 últimos puntos a mi correo y en la plataforma no aparecía. Cuando me voy allá y estaban los 3, entonces me tocó volver a buscar uno por uno que no tenga ningún examen perdido. Eso por una parte. Y por otra parte, estaba esperando a ver si alguien me decía que tuviese que hacer supletorio. Hasta el momento nadie me ha dicho supletorio. Entonces, de aquí al lunes yo les paso las notas y el martes ya sacamos unos 15, 20 minutos para hablar propiamente del parcial, ya con ustedes, con todos los resultados. Les Profe, digo pero, algo. Sí, Andrea. profe, ¿usted qué dice? ¿Ha habido una mejora respecto al parcial anterior o un deterioro? Pues como por No, encimita y como por... por O encimita, me tiene muy triste. Se les olvidó de definir las variables. Me definen una variable y encuentran la probabilidad de otra. Pues yo pienso, ¿qué está pasando? Ese paro con el paro que pasó, ¿se nos olvidó lo poquito que habíamos entendido o qué pasó? Yo sé que estamos súper atrasados, estamos con las clases contadas, ni con las clases contadas, estamos atrasados. Pero aún así, yo pienso que el martes sacarle media horita y hablar concretamente, ya ustedes, cada uno, con su examen en mano, digámoslo así, ¿qué pasó? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, el ánimo que yo como les digo, yo los molesto mucho y que digan esto, que hagan esto, es con el ánimo de que ustedes aprendan, muchachos. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Para mí, dictar un curso a las carreras, ¿para qué? Si yo no quiero, yo quiero que ustedes sepan, salgan buenos profesionales. Bueno, les dejo. Yo voy a terminar de corregir los que tengo por ahí perdidos y se los paso ya completamente a todos. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias. No, profe, pues de mi parte, muchas gracias por todo. Feliz tarde a todos también. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.
profe, estamos hablando. Hasta luego, que esté bien.